hemos reclamado al Poder Ejecutivo que decida, que gobierne, que actúe, que ejecute políticas públicas con eficacia, porque lamentablemente el hambre y la pobreza no solo, como lo dijo el Premier, no pueden esperar un día más, sino que no pueden esperar un viaje más, no pueden esperar una ceremonia simple más. El Premier Zavala ayer nos ha manifestado una decisión interesante, que desde luego saludo. Hacer una cuestión de confianza ha sido un acto audaz. Acertado o no, obliga a este Congreso a hacer múltiples reflexiones de manera rápida. La asistencia del Pleno del Gabinete además nos brinda la oportunidad de hacer una revisión de los logros en la gestión que éste habría tenido. Desde este Congreso hemos saludado el esfuerzo que se hizo en la reconstrucción una vez que se generó la crisis, que se hizo la reacción que tuvo en forma, en algunos casos, poco efectiva el Poder Ejecutivo. Hemos saludado y hemos destacado los decretos legislativos. Y aquí, como lo señaló mi colega Miguel Torres, el Ejecutivo observó los proyectos de ley que se remitieron en el marco de los decretos legislativos. No es que este Congreso no haya respondido en los plazos, es que el Ejecutivo, en forma caprichosa, observó incluso autógrafas de ley que habían sido coordinados con sus voceros, que habían sido coordinados con sus ministros, mostrando a este Congreso colaboración. Sin embargo, al parecer, la desconexión entre el Poder Ejecutivo y su bancada es más que evidente. Los reclamos de la población son múltiples, señor presidente. La recaudación ha bajado, la inversión pública ha decrecido, el empleo en el sector público se ha incrementado, la inversión privada en descenso, el consumo ha decrecido. No existe una sola reforma estructural propuesta por el Ejecutivo. Sus propuestas de campaña quedaron en propuestas, ellos mismos las han desestimado. No hay en la gestión ni siquiera una obra de envergadura que podamos sentir va a reactivar la economía, va a generar trabajo, o siquiera nos va a dar la esperanza de desarrollo. Más grave aún, hoy podemos percibir que la reconstrucción ni siquiera ha iniciado. Las obras para los Juegos Panamericanos tienen un comienzo retrasado. El pueblo peruano espera resultados y no los tiene. Por estas razones, señor presidente, considero que es necesario un cambio, un giro que imponga efectividad en el gobierno. Saludamos los esfuerzos que en su momento haya realizado el Premier, pero vemos que ha llegado al límite y que la cartera de Economía y la presidencia del Consejo de Ministros merecen a una persona que pueda cumplir adecuadamente las responsabilidades que los peruanos allá afuera reclaman. Respecto a la ministra de Educación y la política educativa, considero que varias líneas de la política educativa deben ser profundizadas y que otras reformas que se han planteado deben variar. Por ejemplo, hasta el día de hoy, pese a lo humillante de la huelga, pese a la coyuntura que hemos vivido, las evaluaciones siguen con la misma rúbrica para la selva, para la ruralidad de nuestro país y para la costa. Muestra evidente de que no tienen la menor idea de cómo se hace política pública. Ciertamente la ministra de Educación no ha sido la generadora de una huelga magisterial que le ha costado a los alumnos 4 meses sin estudios. No cuestionamos este hecho, presidente, lo que cuestionamos es su incapacidad,
su inacción, su inoperatividad frente a una situación de crisis, la falta de liderazgo para desde el Poder Ejecutivo imponer las importantes ideas que harán posible la transformación de la educación en el país, la escasez de logros que mostrar. Esto es lo que cuestionamos y que motiva su censura por parte de esta representación nacional. Le deseo la mayor de las suertes al señor Zavala y a los ministros que lo han acompañado. Pero es importante salir del marasmo de hoy y convertir el gobierno en uno de ejecución eficaz, de decisiones, de política. Es lo que estamos reclamando, señor presidente, en beneficio no solamente de este Congreso, sino sobre todo de aquellos millones de peruanos que hoy lo exigen. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Tapia Bernal por 6 minutos. Gracias, presidente. Presidente, el día de hoy estamos asistiendo, pues, a una cuestión de confianza. Y realmente, ¿no será que esta cuestión de confianza, presidente, es lo que ha ocasionado es la baja en las encuestas del señor Pedro Pablo Kuczynski a 19%? ¿O realmente las declaraciones del señor Maiman y Cornejo en el caso Odebrecht, el caso Lavallato, en que compromete en presuntos actos de corrupción no solamente al señor Toledo, sino también al señor Pedro Pablo Kuczynski? Hoy el premier Fernando Zavala ha decidido en un acto de provocación innecesaria y con mucha irresponsabilidad pechar a este Congreso de la República al presentar cuestión de confianza. Y queremos decirle y queremos responderle que no le vamos a tener miedo y que este Congreso va a actuar con responsabilidad, con decisiones. También queremos decirle, presidente, de que no somos obstruccionistas con el Poder Ejecutivo. Entendemos, presidente, que se genera una crisis política lamentable e innecesaria, pero las crisis también son oportunidades para todos los ciudadanos, para el pueblo peruano. Cuando se presentó la interpelación a la ministra de Educación, Marilú Martín, y aún no se había presentado la censura, que básicamente se refleja en su incapacidad como ministra de Estado en la cartera de Educación. Y aparte el mal manejo en la huelga médica, la huelga de los maestros. También es importante rescatar acá, presidente, los gastos de consultorías de 13 millones, prácticamente ya gastaron 7 millones. De publicidad, de 26 millones, ya gastaron 13 millones. Así se gasta el dinero del sector educación, mientras que nuestros niños se quedan dormidos, desnutridos, anémicos, con colegios que se caen a pedazos. Ni siquiera puede invertir el 30%, porque el presupuesto de inversión solamente ha gastado el 30%, presidente. ¿Y cómo podemos estar indiferentes cuando el 75% de la población dice que se larga, que se vayan a su casa? La ministra de Educación y el premier, lejos de orientarle a su ministra, decirle que pida cuestión de confianza a la ministra de Educación, compromete y pone en riesgo a todo el gabinete en su conjunto. Presidente, quiero decirle de que este Congreso le ha dado muchas oportunidades al gobierno de turno: voto de confianza, facultades legislativas, presupuesto, etcétera. Pero también nos dijeron que era un gabinete de lujo. Yo diría que es el gabinete de los lobbies, gabinete de los negocios, gabinete de las adendas, gabinete de los bachilleres, gabinete del tema de Moreno Audios. Ese es el gabinete de lujo de este gobierno. Presidente, nosotros no podemos
responsabilizarnos. No somos responsables de la incapacidad de los ministros de turno. No somos responsables, presidente. El gobierno es responsable porque elige a dedo. Nadie, el pueblo no los ha elegido, son elegidos a dedo. También el 28 de julio de 2017, el señor Pedro Pablo Kuczynski tuvo la oportunidad de oxigenar a su gabinete. No lo hizo. Presidente, ahí también tenemos el caso de la ministra de Salud. Los hospitales se caen a pedazos, los sueldos son miserables, equipamiento de la Segunda Guerra Mundial, no hay insumos, no hay medicamentos. Los indicadores de salud, de nutrición, anemia, vacunas, mortalidad materna e infantil, todo se ha incrementado, presidente. O sea, este es un gobierno realmente que ha descuidado la educación, la salud, la agricultura, la seguridad ciudadana. Por tanto, presidente, estamos frente a un gobierno también que, si bien es cierto, dice gabinete de lujo, pero también es un gobierno del caos, presidente. Pero debo decirle, presidente, de que esta cuestión de confianza, si bien no es una crisis política innecesaria, pero crea también, las crisis son oportunidades para tomar decisiones en beneficio del Perú, por el bien del Perú. Y eso, presidente, qué bueno que vamos a tener la oportunidad también de que se vaya la ministra de Salud, Patricia García, que solo ha ejecutado una perla, el 16% de su presupuesto de inversión. Que se vaya el ministro de Interior, Basombrío, cuya inseguridad ciudadana, pues, en el tema de sensibilidad de la población, más del 90% habla de que realmente hay una inseguridad ciudadana. Que se vaya también el ministro Basombrío, quien, una perla, solamente ha ejecutado de su presupuesto de inversión el 14%. Minuto adicional. ¿Y por qué no decir del Ministerio de Justicia? ¿Acaso de esta manera nos ha demostrado el gobierno que no quiere combatir la corrupción, que se colude con la corrupción? No ha querido combatir la corrupción. ¿Acaso no sacaron a 2 procuradores? Solamente una de ellas porque denunció al señor Pedro Pablo Kuczynski por presuntos temas de corrupción. Presidente, entonces, a eso se suma la ministra de Educación, se suma aquel, frente a estos ministros, más del 70% también quieren que se vayan a su casa. Y para terminar, presidente, debo decirle también que en este año, este gabinete y este gobierno ha tenido una oportunidad perdida de un año, de más de un año, ante lo cual consideramos, presidente, que no debemos dar la confianza a este gabinete Zavala. Y muy por el contrario, en cumplimiento de la Constitución y el reglamento, deben renunciar todos los ministros y que se vayan a su casa. De lo cual, de esta decisión que tomamos, culmine, de la decisión que tomemos el día de hoy, presidente, considero de que todo el pueblo peruano va a estar sumamente agradecido de este magno Congreso de la República, lo cual servirá. ¿Y quién ganará? Realmente es el Perú. Y que se vaya a su casa los ministros, todos los ministros de Estado, por lo cual no le vamos a dar la confianza, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor congresista Ceballos Flores por 4 minutos por el Frente Amplio. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que este tema de pedir una cuestión de confianza antes de que se presente la moción de censura es una jugada vistosa, señor presidente, pero no siempre las jugadas vistosas salen bien y se ganan los partidos, ¿no? Porque evidentemente plantear que el Congreso tiene que limitarse en sus funciones, como es la interpelación o la censura, pues es como pedir al Ejecutivo que no ejecute el gasto, que es atribución de ellos, ¿no? Y que dejen, por otra parte, de hacer lo que hacen muchas veces, colas enormes de alcaldes o de representantes sociales pidiendo un poco de dinero para obras fundamentales para las regiones en el país. Y ellos manejan eso pues como quieren, ¿no? Muchas veces necesitamos que vayan con algunos congresistas, si son de la mayoría mejor,
pero ese es el mecanismo mediante el cual se manejan y también, bueno, el Congreso tiene el derecho de fiscalizar e interpelar. Pero presentar una moción de confianza, qué interesante hubiera sido que fuera una moción de confianza pues sobre temas que realmente le interesan al país, ¿no? Y entonces habríamos dicho, pues bueno, aquí hay contradicciones entre el Poder Ejecutivo y un Congreso que no le permite realmente al Poder Ejecutivo realizar las transformaciones que el Perú requiere y las grandes mayorías reclaman, ¿no? Por ejemplo, cambiar este sistema económico que tenemos, extractivista primario, a impulsar realmente la industria nacional, a diversificar la producción, a mirar la perspectiva de un país donde no solamente se endeuda para resolver un asistencialismo, sino realmente tenemos un desarrollo serio y donde podemos controlar la voracidad de las grandes empresas y resolver problemas sociales muy serios en el país, como los temas laborales, como los temas en salud, como los temas de educación y como los temas de corrupción, que hubiera sido que el ministro llegara acá y nos dijera, ¿no? Yo quiero una cuestión de confianza porque quiero con estos decretos legislativos terminar con la corrupción en el país, terminar con los chincheros, terminar con esa ventana abierta que es el proceso de reconstrucción con una Contraloría que no tiene ninguna capacidad operativa ni de control, donde ya se están anulando obras en varios gobiernos regionales porque no tiene la capacidad realmente de fiscalizar. No, ese país no es el país de las contradicciones. Esa no es la contradicción que tenemos con la mayoría en el Congreso, son otras las contradicciones. Y entonces nos vienen a pedir un voto de confianza ¿de qué? De este modelo de país, de cómo va la salud, cómo va la educación, cómo van los derechos sociales. Nosotros no le vamos a dar la confianza a este modelo, señor presidente. Nos parece vergonzoso realmente. Y nos parece que esta jugada del señor Premier es una jugada hasta irresponsable. Sobre todo porque no nos creemos, ¿no?, que la actitud de venir a pedir una cuestión de confianza tiene que ver porque se desgarran las vestiduras para defender a la ministra de Educación, que todos sabemos que en cualquier tipo de encuesta sale totalmente desaprobada, porque la gente quiere que se vaya, pues, porque nadie en su sano juicio puede pensar que ha manejado bien la huelga de los profesores o que la situación del país, de la educación del país, que es una educación absolutamente privatista, está muy bien, ¿no? Nadie puede creer eso, y más allá de un incremento pobre en educación, esto no significa, ni va a significar, con el tipo de ministra que tenemos, que las cosas en la educación en este país van a cambiar, una educación absolutamente privatista y que al gobierno no le interesa cambiar, pues, señor presidente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se quiere con esta cuestión de confianza? Evidentemente lo que se quiere es que la poca capacidad de respuesta sobre temas de fondo que pueda tener el Congreso, pues no exista. Entonces ya acá, si por ejemplo el señor presidente de la República es investigado a fondo por el tema de la interoceánica sur, entonces pidamos pues una cuestión de confianza, ¿no? Si el ministro del Interior, que anda acusando de terroristas a todo el mundo y relajando toda la política de seguridad en el país, es cuestionado, también vamos a pedir una cuestión de confianza. Lo mismo va a pasar con salud, donde los hospitales están cayendo a pedazos y la salud realmente es un ideal inalcanzable en las regiones del país, también entonces va a haber una cuestión de confianza. Entonces el Congreso se va a convertir en un administrador de la crisis del Ejecutivo y por supuesto va a seguir coincidiendo programáticamente con un Ejecutivo que no le interesa cambiar absolutamente nada de fondo en este país. Entonces, claro, quieren una cuestión de confianza para atar aún más a este Congreso y que los temas de fondo, como el tema de la incapacidad que tienen muchos ministros, de la falta de decisión en los temas de corrupción, no se modifiquen. Y para nosotros el tema de la censura a la señora ministra no es solo un tema de que se vaya la ministra para que venga otro. Nosotros vamos mucho más a fondo, señor ministro, porque nosotros, cuando hablamos de la censura, estamos cuestionando la política educativa del país, la política en salud y también cuestionamos la política económica de este gobierno que no tiene... Continúe, un minuto. Que no tiene nada que ver, señor presidente, con resolver la problemática ni medioambiental, porque tampoco este gobierno le ha interesado ponerle candados a la depredación y a la voracidad de muchas empresas que siguen depredando nuestro mar, que siguen contaminando nuestros bosques, que siguen envenenando nuestra agua y acá como si nada pasara. Eso no es un motivo para pedir una cuestión de confianza. Sí, es motivo defender a una ministra que ha demostrado desprecio por los maestros, una total indolencia por la situación de educación en el país. Entonces sí,
señor presidente, nosotros no vamos a entrar en este chantaje del señor ministro, del señor premier, y mucho menos del Poder Ejecutivo en su conjunto. Nosotros no le vamos a dar la confianza a este gabinete porque no se lo merece. No porque sea un tema de juego político, de formas, que van a pensar en el extranjero, que el presidente va sin su premier. No, acá se trata de los problemas que le interesan a todos los peruanos, que quieren un país distinto, un país sin corrupción y con un modelo de desarrollo que realmente nos lleve a pensar en Un minuto para el culmine. A pensar en un futuro, señor presidente, no de un país dependiente, atado de pies y manos, servir al señor Trump en política exterior, sino un país realmente con los pantalones bien puestos y con un modelo económico que nos permita afianzar nuestra industria nacional y mirar hacia adelante con mucha más confianza y no ahora endeudándonos cada año para incrementar un presupuesto con dinero que no nos interesa que lo paguen las grandes transnacionales o las grandes empresas de este país. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Sánchez Alba por 3 minutos. Gracias, presidente. Saludo a mis colegas por su intermedio, presidente. Presidente, hace un buen rato vengo oyendo lo que comentan nuestros colegas congresistas y he escuchado repetitivamente, presidente, gabinete de lujo. Pareciera que hay una fijación en ello. Ojalá que no sea así. Presidente, acá hay un grave problema que está ocurriendo en el país. Estamos poniendo en riesgo la gobernabilidad económica, política, social, administrativa de nuestro país. Con eso no podemos jugar, presidente. Y como bien lo han dicho algunos colegas, nosotros hemos sido elegidos por votación popular, sí es cierto, al igual que el presidente de la República, pero para trabajar en conjunto, para trabajar unidos, para trabajar en coherencia, por el desarrollo y el progreso de nuestro país, porque por eso hemos sido elegidos, presidente. Eso nunca debemos olvidarlo. Y no podemos ser, presidente, solamente parte del problema. Debemos ser parte de la solución de las cosas. No he oído aquí, presidente, en esta representación nacional, ninguna propuesta positiva para sacar adelante al país. No olvidemos que ese voto de confianza que hemos recibido del pueblo peruano es para ellos, para que tengan una igualdad de oportunidades, para que realmente hagamos realidad una verdadera revolución social. Eso es lo importante, presidente. Yo hago un llamado a mis colegas, por favor. Yo hago un llamado, presidente, a todos los colegas a reflexionar, a pensar de que tenemos que pensar en nuestro futuro de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestras niñas, de los que vienen detrás de nosotros. Así que, presidente, yo creo, presidente, de que los colegas son muy inteligentes, muy hábiles y también tienen una sensibilidad social, pero sobre todo tienen la humildad para reconocer que podemos haber cometido errores, pero también para ayudarlos a superarlos, presidente. Eso es lo que cuenta en este momento. Yo quiero leer un párrafo del gran filósofo Jacobo Rousseau en su libro El contrato social. Estima que las leyes políticas, civiles y penales no son tan importantes como las que están escritas en el corazón y conciencia de cada hombre. Ley que funda la verdadera constitución del Estado, que se robustece todos los días y que sustituye sensiblemente la fuerza de la autoridad con la del hábito, la fuerza de la libertad contra la dictadura. Presidente, yo apelo a esa ley, presidente, la ley de la paz social, presidente. Muchas gracias. Gracias por usar su tiempo exacto. Congresista Narváez tiene el uso de la palabra por 2 minutos de la bancada de APP. Gracias, presidente. Un día especial para la democracia de nuestra patria. Este no tiene que ser un día perdido para nuestro país, colegas, tenemos que ganar este día. Y cuando hablo de ganar me refiero a que el pueblo que nos está viendo tiene que tener la confianza en su clase política. Tenemos que reconocer que hay diferencias entre el legislativo y el ejecutivo.
No podemos ser ciegos y no ser conscientes de que no nos entendemos. Y la presencia hoy día del gabinete así lo muestra al Perú entero. ¿Y qué se preguntará la gente de nuestro pueblo al ver esta situación, ante la posibilidad de que este gabinete puede caer más tarde? Y entonces yo digo, desde Alianza para el Progreso, que siempre hemos estado queriendo ayudar a fortalecer la gobernabilidad. Yo digo que más allá de las diferencias tenemos que entendernos los peruanos. Es un día difícil para la democracia en nuestro país. De este día depende muchas cosas en el futuro. Tenemos que ser capaces de que estamos dispuestos aún al sacrificio. Nadie está acá cuidando su escaño o su sueldito, presidente, nadie, menos nosotros. Porque somos conscientes que venimos por defender los intereses de nuestro pueblo, de nuestra tierra. Venimos porque creemos y confiamos que con la democracia podemos construir desarrollo, construir país. Y tenemos que deponer actitudes para entendernos. Yo hago un llamado para el diálogo, presidente, para que Fuerza Popular, que es la fuerza mayoritaria de este Congreso, pueda también tender puentes, y que el Ejecutivo también tiene que entender que tiene que conversar, que tiene que dialogar con el Legislativo. No podemos renunciar a nuestro derecho de interpelar y de censurar. Es nuestro derecho. Pero no queremos tampoco que el gabinete se ponga hoy día en tela de juicio, poniendo a nuestro país en una situación muy difícil. Dios nos bendiga, presidente, que siempre decimos que Dios es peruano, y ojalá que hoy día sea más peruano que nunca, y que mañana nuestro pueblo amanezca en un día claro y que tenga la posibilidad de construirse la democracia para que sea más fuerte y más sólida. Yo les invoco, colegas, a que pongamos todo el esfuerzo para salir de esta noche oscura y construyamos un día más hermoso, y que los niños, los jóvenes, el pueblo del Perú sepa que este Congreso tiene la suficiente inteligencia, la suficiente sabiduría para llegar a un buen puerto. Esa es mi invocación, colegas, y yo estoy seguro que así, Dios mediante, será. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Ceballos Patrón, no está, ¿no? Congresista Manuel Dagmer. 2 minutos, bancada, Grupo Parlamentario No Perú. Señor presidente, señores congresistas, el país debe estar un poco estupefacto. Estupefacto porque en el escenario, uno de los principales de la política nacional, se está discutiendo una moción de censura que no existe. Y se está debatiendo una confianza de un gabinete que tampoco existe, la confianza pedida formalmente porque no hay materia para hacerlo. Entonces, ¿qué está pasando con la política en el Perú? Se está vaciando los problemas de la gente, no está discutiendo los problemas reales del país. Estamos discutiendo formas abstractas, porque estamos escondiendo los problemas reales del Perú. La ministra debería haber renunciado hace rato, porque el punto de partida de esta discusión es el fracaso de una política educativa neoliberal, basada en empobrecer más a los colegios públicos y en enriquecer a un pequeño sector, y en darle a los colegios públicos limitados para supuestamente el sector más privilegiado, darle todo el recurso, mientras que a los alumnos de los colegios públicos extendidos están prácticamente sin recursos. Esa desigualdad como mecanismo de desarrollo de la educación es lo que se ha extendido en todo lo público. El pecado y la responsabilidad central de este gobierno, de la política neoliberal, es vaciar de contenido público a las políticas centrales, convertirlas en políticas privadas, en privatizar todo. Y es por eso que el presidente del Consejo de Ministros, así como la ministra debería renunciar, está en observación, está en discusión, porque su política es inviable. Y su política no solamente es del presidente del Consejo de Ministros, es también la política de la bancada mayoritaria del Congreso. Y por eso es que no hay esos debates. ¿Por qué no se le plantea al presidente del Consejo de Ministros, señor, qué ha pasado? ¿Por qué razón hay una situación en la cual el gobierno que pide confianza es un gobierno en el cual las obras de reconstrucción apenas empiezan, ya está con corrupción? Ya está en la denuncia del Colegio del Colegio Profesionales de Piura, ahí están las denuncias de la Contraloría. Las primeras obras son obras fantasmas que ya empezaron con robo. ¿Por qué no se habla de que
Continúe, congresista. El lote más importante del Perú, que es el lote 192, con 13.000 millones de dólares de reserva de crudo probado, se le está entregando a una empresa que no califica porque tiene labores sancionadas en Colombia y aquí en el Perú.